Sin dudas, las economías regionales son un sector de la economía, o un conjunto de actores de la economía de los más afectados por este estancamiento que venimos atravesando el año pasado y en parte de este. Sobre todo que no es solo estancamiento, sino que, como vos lo mencionabas, creo que has mencionado muy bien cada uno de los factores centrales, donde hay un problema de competitividad, a veces asociado a tipo de cambio, en otras el elemento logístico y de transporte es más complicado, en otros el costo de producción, con un nivel de salarios o de costo laboral que es muy importante. A mí me da la sensación de que no estamos atacando el problema de las economías regionales con la urgencia que amerita. Me da la sensación de que si esto lo dejamos continuar, probablemente ahí empecemos a generar daños más profundos, ya no solo en materia de empleo, que es la variable que todos miramos en primer lugar, sino en términos ya más de decisiones de inversión, porque dentro de las cadenas de valor en las cuales se definen las economías regionales o algunas de ellas, también hay que privilegiar a los pequeños y medianos productores, a esos actores pymes que CAME tanto defiende, que de alguna manera son fundamentales, no solo por la consolidación del tejido económico y social, sino básicamente porque ahí está la generación de valor agregado, de empleo, en buena medida. Así que yo diría, si hay una alerta amarilla, roja en algunos casos, son las economías regionales. Ha sido una propuesta de la SEM, incluso en algún momento el mismo gobernador de Misiones, Moriclos, lo manifiesta públicamente que hay que rever el tipo de cambio. Sí. Un economista, como es en tu caso, para bajar el discurso. ¿Por qué no se puede modificar el tipo de cambio ante ese reclamo o por ejemplo, con la incidencia que tienen las economías regionales? Mira, a mí es interesantísima la pregunta, porque el gobierno me parece que ha encontrado en lo que los economistas decimos anclar el tipo de cambio, es decir, o bien no devaluarlo o devaluarlo nominalmente muy por debajo de lo que ocurre con los precios y con los costos. ¿Y eso por qué lo ha hecho? Porque siempre que se ancla el tipo de cambio, eso favorece a que los precios se desaceleren, mejora el poder adquisitivo en dólares de los salarios y de otros ingresos. Me parece que da calma financiera, entonces esa política también ha ayudado a contener el valor del dólar oficial y paralelo y sobre todo cerrar la brecha. Pero todos los beneficios de anclar el tipo de cambio, como en parte ocurrió en los 90, tienen unos costos también importantes, entre ellos la pérdida de competitividad, que en muchas economías regionales se siente mucho, y de ahí la demanda de varios sectores que dicen, no solo economías regionales, también uno lo puede ver en el caso del sector vitivinícola, que es una economía regional, pero en sí mismo es un problema, o los textiles, que demandan una corrección. Ahí el dilema también que enfrenta el gobierno es, ¿qué hago? ¿Corrijo el tipo de cambio para esos sectores, haciendo alguna política de reintegro, subsidios, sacar retenciones, etcétera? O no pudiendo, o no queriendo, o no sabiendo hacer eso, lo que trato de hacer es una modificación para todos con una devaluación, por ejemplo, general. El problema es que la devaluación general quizás me mejora las rentabilidades y las condiciones de precio de los sectores que lo necesitan, pero también me genera rentas extraordinarias en otras que no lo necesitan. Y el otro problema que me parece que en un año de elecciones ningún gobierno quiere hacer, referido a devaluar, es que la devaluación siempre, en algún grado, tiene costos en materia de precios y de salario real. Entonces, en un año de elecciones es muy difícil que un gobierno quiera hacer una devaluación más de shock, como proponen algunos economistas, más brusca, porque evidentemente eso implica un enfrentamiento político con actores sociales claves como el movimiento obrero. Y voy un poquito más lejos. Yo por eso dudaría incluso que cualquier gobierno de los que resulten de las elecciones de octubre quieran hacer, o mejor dicho, aunque quiera, dudo que lo lleven a la práctica o lo van a pensar mucho antes de hacerlo, porque evidentemente un gobierno electo trata de construir en los primeros 100 días y no de pagar costos. Pero si lo va a hacer también en los primeros 100 días.